Los procesos con especificación doble, es decir, que hay una variable continua, en el caso de la de ayer que era 10 a 16, o en el caso del video anterior de 10 a 16, se podía mover el proceso del cliente o estar especificado el proceso del cliente. ¿Qué quiere decir? Que teníamos cualquier valor entre 10 y 16, 16.1, 16.001, 10.9999, cualquier valor puede tomar nuestro proceso. En este caso, pues usamos el CPK como ya lo explicamos anteriormente. Sin embargo, para procesos con una sola especificación, es decir, donde son atributos, es decir, pasa o no pasa, ejemplo, está bonito o feo, sabe rico o sabe feo, está dulce o está ácido, etcétera. O por ejemplo, ya hablamos de las galgas, pasa o no pasa, es decir, pasa el producto, no pasa el producto por el otro lado. En ese caso no podemos manejar este tipo de índice como el CPK, entonces utilizamos otro. Dentro de ellos está, por ejemplo, partes por millón. Entonces este otro indicador puede ser defectos por millón de oportunidades también, que nos va a indicar para el caso de los productos que tienen una característica de lo cumple o no cumple. Hay otro indicador también que es el de partes por millón. ¿Cuántas partes salen buenas en 1.000.000 de partes? ¿O cuántas partes salen malas en 1.000.000 de partes? Lo ideal es que pues todas salgan buenas, pero el indicador nos va a decir de esta manera qué decisión podemos tomar. Bien, para eso entonces vamos a trabajar aquí en el Excel, vamos a agregar otra hoja de cálculo y vamos a crear algunos indicadores con algunas situaciones en un proceso productivo para entender el indicador. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Se están fabricando televisores, entonces fábrica de televisores. O un electrodoméstico cualquiera, como se fabrican aquí en Colombia. Entonces tenemos en la fábrica de televisores, tendríamos que lo que faltaría, en algunos casos, puede ser algún ítem que le falte al televisor, por ejemplo un tornillo, o le falte, no sé, algún botón, por ejemplo. Vamos a tipificar unos problemas para esta fábrica de televisores. Digamos, estoy revisando los televisores, entonces los problemas pueden ser falta de parte. Entonces pueden ser botones o no sé, tornillos, etcétera. También pueden estar rayados, rayado el televisor. Pueden haberlo roto, está roto. Puede estar maltratado, dañado, bueno, o le falta el cable o no enciende, por ejemplo, no enciende, está bien. Ya después en la parte final de la línea de ensamble se da cuenta que no enciende el aparato. Entonces, digamos que siendo estos los problemas que podría tener un televisor, habrían 4 tipos de defecto en él. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir mirando los indicadores que podríamos obtener de esta situación. Suponiendo que se fabrican al promedio 1000 diarios, 1000 unidades diarias de televisores. Entonces, por falta de una parte, hubo 20 televisores, rayados digamos que hubo 50, rotos hubo 3 y no enciende hubo 5. Entonces, ¿qué sucede? Puede que un televisor tenga más de un defecto, es decir, en este caso un televisor puede tener 4 defectos, falta de parte, rayado, roto y no enciende. Puede tener 4 defectos, entonces aquí tocaría tener un indicador también de cuántas unidades salieron defectuosas. Entonces, total unidades defectuosas, vamos a colocarlo por aquí. Total unidades defectuosas. Entonces, de esas, vamos a suponer que de los 1000 televisores solo hubo 7 unidades defectuosas. Tengan en cuenta que una cosa son los defectos y otra cosa son las unidades defectuosas. Esto es similar a la carta U y a la carta C que ya vimos anteriormente. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué indicadores podemos sacar? El primero sería defectos por unidad. Vamos a colocarla defectos, indicador de defectos por unidad. Que no es otra cosa que llamémoslo así, defectos por unidad, DPU. ¿A qué se refiere ese indicador o cómo se trabaja? Vamos a hacer aquí lo mismo que hemos hecho anteriormente. Unimos y ponemos aquí a este lado con el símbolo igual para que nos quede correcto. Entonces sería
Los defectos en la parte superior. Número de defectos. Y en la parte inferior, número de unidades. En este caso, las unidades que vamos a trabajar son las producidas. Vamos a hacer este indicador para que nos quede correcto. Entonces nos queda esto y aquí en la parte inferior, número de unidades producidas. Bien, en nuestro caso, entonces, ¿qué sería? El DPU estaría dado por el número de efectos arriba. Vamos a copiar esto también acá. Muy bien. Número de efectos. Entonces decíamos que el número de efectos fueron, vamos a sumar aquí, el número de defectos, no las unidades defectuosas, sino el número de defectos. Hubo 78 defectos. Número de defectos 78. Unidades producidas, dijimos que 1000. Entonces el indicador, ¿qué nos da? Entonces el indicador nos daría más 78 dividido 1000. Entonces quiere decir que tenemos en este caso, que en la empresa salieron 78 defectos sobre 1000 unidades producidas. Significa que los defectos por unidad son el 0.078 o 7.8% si lo quieren ver en unidades de porcentajes. Muy bien, pero este indicador, observen que no está tomando en cuenta cuántas veces puede fallar el televisor. Según lo que estábamos viendo, el televisor puede fallar o tener 4 defectos, es decir, esta parte rayado, roto y no enciende. Entonces aparece otro indicador que es el defectos por oportunidad. El defectos por oportunidad vamos a colocarlo igual que el anterior, DPO. Entonces, ¿qué quiere decir este indicador? ¿Cuántos defectos salen y cuántas veces podría salir mal? En este caso, por ejemplo, por cada unidad que yo miro, tengo 4 oportunidades de defecto. Tengo el chance de que me equivoque 4 veces o que tenga 4 defectos. Entonces es así. Aquí en la parte superior estaría, vamos a colocarlo similar. En la parte superior tendríamos número de defectos, correcto, pero abajo tenemos número de unidades producidas por, vamos a multiplicar aquí por oportunidades de falla. O sea, ¿cuántas veces puede fallar? Vamos aquí a unirlo para que nos quede claro y listo. Entonces, esta sería la fórmula de DPO, defectos por oportunidad, número de defectos en la parte superior y número de unidades producidas por oportunidades de falla. Eso es lo que nos daría son el defectos por oportunidad. Observen que nosotros tenemos 1000 unidades fabricadas en el día. Y si la multiplicamos por 4, que es el número de veces que puede tener un televisor, la cosa va a cambiar. Entonces son 4 veces acá. Vamos a hacer ese cálculo con nuestro ejemplo. Entonces, de la misma forma, copiamos acá y vamos a tener el cálculo. Son 78 en la parte superior y en la parte inferior son 1000 por 4 oportunidades de falla. Serían 0.0195 defectos por oportunidad. Número de defectos por oportunidad. Bien. Fíjense que este valor es mucho más pequeño que el anterior, porque el anterior básicamente me está diciendo hubo 78 fallas en 1000 televisores, pero este me está diciendo hubo 78 fallas en 4000 oportunidades de falla, porque cada televisor puede fallar 4 veces. ¿Cuál de los dos es mejor? Bueno, la respuesta sería, yo usaría los dos para que podamos entender cómo cada televisor tiene, cada televisor cuántas fallas tiene y también cuántos problemas podrían tener en total todos los televisores que fabricáramos. En este caso tendríamos 4000, pero nuestro indicador nos da 0.0195. Sin embargo, hay otro indicador que nos menciona ¿cuántas oportunidades en 1.000.000 de oportunidades? Bien, esto sería como una regla del 3. Vamos a hacerla aquí a la izquierda un poquito. Digamos que yo tengo 78 fallos para, aquí coloquemos la regla, para 4000
oportunidades de fallo. Si yo tengo para 1.000.000, pues ¿cuánto sería? Entonces sería este valor, ¿verdad? 78 por 1.000.000 dividido 4.000. Y esto sería lo que yo tengo de oportunidades de falla por millón. Fíjense que entonces en otras conclusiones el defectos por millón de oportunidades es igual. Vamos a hacerlo similar. Defectos por millón de oportunidades. En 1.000.000 de oportunidades. Entonces, ¿qué sucede? Serían los mismos 78. Vamos a colocar aquí los 4.000. Pero en la parte superior, fíjense ustedes, es multiplicar el DPO por 1.000.000. Por 1.000.000. Coloquémoslo aquí en tema de fórmulas para que ustedes me entiendan. Y en la parte del resultado nos dan 19.500 defectos por millón de oportunidades. Ese sería un proceso que pues para después analizarlo sería si es sigma o si es de capacidad alta o buena capacidad. En este caso 19.500 defectos pues es mucho en 1.000.000 de oportunidades. Este es otro indicador entonces, defectos por millón de oportunidades. Aquí lo tenemos ya claro cómo se calcula. Fíjense que no es otra cosa que DPO por 1.000.000. Vamos a apuntarlo aquí para que quede claro. Entonces este valor es igual a, digámoslo más bien de esta manera, defectos por millón de oportunidades es igual a defectos por oportunidades multiplicado por 1.000.000, que es lo que acabamos de hacer. Bien, entonces tenemos este otro indicador. Fíjense que ahí están las equivalencias. Entonces todos estos indicadores nos sirven ¿para qué? Para procesos que sean con atributos, es decir, pasa no pasa, está bueno o malo, está feo o bonito, etcétera. Digamos, todos son atributos en ese caso. ¿Qué otro indicador podemos utilizar para atributos? Entonces estábamos hablando al principio, les mencioné que también las partes por millón. Partes por millón. Vamos a colocar aquí también qué son las partes por millón. ppm es muy usado en la industria. ppm igual, colocar aquí partes por millón. Entonces el partes por millón, ¿qué es? ¿Cuántas partes salen defectuosas en 1.000.000 de partes? Entonces vamos a seguir con el ejemplo de los televisores. Pero en este caso observen que ya no vamos a tener en cuenta cuántos defectos tiene cada televisor, sino cuántos televisores salieron defectuosos. Entonces el indicador sería así. ppm, vamos a copiar este formato acá. Vamos a escribir aquí ppm, partes por millón, igual a unidades defectuosas. Unidades defectuosas. Fíjense que en el anterior, y me devuelvo un poco, estamos hablando es el número de defectos, pero para las partes por millón no se usa el número de defectos, se usa el número de partes defectuosas. Entonces la cantidad de partes defectuosas, si queremos colocarle símbolo número, pues está bien. Símbolo número, partes defectuosas, unidades defectuosas. Listo. Y en la parte inferior serían las unidades producidas. En este caso, vamos a colocarla acá. Número de unidades producidas, el mismo dato. Número de unidades producidas. Bien, entonces aquí unimos y tenemos nuestro indicador. Entonces aquí, ¿qué vamos a calcular? Vamos a hacer con el ejemplo que tenemos. Vamos a calcularla así. Tenemos las partes por millón de nuestro caso, es el número de unidades defectuosas. Recuerden que salieron 78 defectos, pero total unidades defectuosas apenas fueron 7. Colocar las 7 acá. Igual 7 dividido 1.000. Pero si ustedes se dan cuenta, debemos multiplicar el 7 por 1.000.000, porque es el equivalente también similar al proceso anterior, que era coger y hacer una regla del 3.
7 para 1000, entonces ¿cuántas en un millón? Entonces aquí vamos a hacer los 7 por un millón y lo dividimos entre 1000. Conclusión, el cálculo de partes por millón nos da 7000. 7000 partes por millón. Entonces, las partes por millón nos dan 7000. Quiere decir que en un millón de partes es probable que a mí me salgan, de acuerdo a estas estadísticas, me salgan 7000 partes malas. O sea, es una calidad muy mala. Vamos a mostrar ahora una tabla que la saco de un libro que es el de Gutiérrez, de calidad, en el cual hace las equivalencias de cuántos son en partes por millón, si son 6 sigmas, si son un proceso estable o con buena calidad, etcétera. Cuántas partes por millón es. Pero tenga en cuenta que esto es como un equivalente de las desviaciones de la campana de Gauss. Si salen 7000 partes en un millón de partes, recuerden que la campana de Gauss tiene el 100%, eso sería, digamos, todo el millón de partes, y salen 7000 ahí, quiere decir que un pedacito de esa campana está saliendo mala. Pero lo que querría decir es que no ocupa todos los 6 sigma lo bueno, por lo tanto esta es una calidad deficiente. Sin embargo, voy a mostrarles la tabla para que nos quede claro de dónde sale ese tema. Bien, entonces tenemos acá la tablita que les estaba comentando que habla de las partes por millón comparado con otros índices que ya hemos visto, que por ejemplo es el CPK, que ya lo vimos en el apartado anterior de análisis de capacidad. Y también está el CP. Entonces, analicemos qué es lo que pasó. Nosotros nos dio 7000 partes por millón. Entonces, ubiquemos las 7000 partes por millón tanto en el índice CP como en el índice CPK. Para el CP, más o menos estarían después de este, voy a subrayar acá, después de este valor, hacia arriba. 6800 ya está cerca de 7000. Quiere decir que equivale a un índice de capacidad más o menos de 1,40 y algo, 1,45, digamos si está aquí en la mitad de este. 1,4 es un índice de capacidad bueno, pues recuerden que lo que pide la industria automotriz, por ejemplo, es el 1,33 y tendríamos un índice de capacidad bueno. Pero para el CP, ¿cierto? Para el CPK, tendríamos este valor y entre este también. Entonces nos ubica también en 1,44. Observen que aquí ya las partes por millón cambian un poquito, son más exigentes porque el CPK, si usted recuerda, el CPK es más exigente que el CP porque tiene en cuenta el centrado del proceso. Entonces las partes estarían más o menos por acá, pero acá entre este valor y este otro valor, y daría más o menos también 1,44. Fíjense que da más o menos lo mismo. Sin embargo, sería hacer un cálculo más detallado de cuántas equivale. ¿Cómo se hace ese tema? Se hace pues con la campana Gauss y calculando el Z, que ustedes ya vieron en estadística, y mirando cuál es la probabilidad de fallo, equivalente a CPK y a CP. Bien. Tenemos entonces en este caso también, quiere decir que el 0,003, el porcentaje por fuera de especificación, digamos, está entre el 0,003% al 0,0013%, serían los problemas que tuviéramos de calidad. Pero fíjense que para el índice CP es más alto, está entre el 7 y el 27. Obviamente lo que nos quiere decir esto es que para evaluar este tipo de procesos, podemos hacer una comparación de partes por millón, preferiblemente con el CPK, debido a que es aún más exigente. Aún más exigente, ¿sí? Tenemos, con el CPK nos da un menor valor de probabilidad de que salgan defectuosos. Dice fuera, porcentaje por fuera de especificación. Entonces esta es la tabla, la encuentran ustedes en el libro de Gutiérrez de calidad, para los que quieran de pronto ir más allá y entenderlo un poco más. Bien, entonces estos son los índices de calidad para procesos que se controlan por atributos. Cualquier duda, por favor, entonces me la hacen llegar por correo.